Que hay gente de YouTube, déjeme recordarles que ya tenemos una cuenta de Patreon en la que podrás encontrar novelas ligeras japonesas, audiolibros como el de Harry Potter y El Señor de los Anillos y todas las novelas de Halo. Podrán escuchar todo este contenido por solo $1 al mes y así podrás ayudar al canal para poder seguir trayendo más contenidos y de mejor calidad. Muchas gracias. Overlord Volumen Extra. Varias historias. Primera historia. La situación actual de varias personas en algún lugar del imperio. Lo siento mucho, pero por favor aguarde aquí unos instantes. En estos momentos Su Majestad está participando en una conversación, así se lo indicó el secretario, que estaba de guardia frente a las puertas de la oficina del emperador escoltado por varios miembros talentosos de la Guardia Imperial. Era uno de los 4 caballeros imperiales, el conocido como el Vendaval Feroz, Nimble Arctelonaut, como confidente de quien ejerce la autoridad absoluta en el imperio. El emperador Hirknip Run Farlord el Nix era uno de los pocos a los que se les permitía entrar a esta oficina. Que la secretaria haya detenido a un hombre como Nimble sin consultar con el emperador debía significar que esa oficina estaba reservada para alguien importante. Entonces, ¿quién podría ser este individuo? Tal vez podría ser un emisario del reino hechicero. No, eso no es posible. Si fuera un emisario del reino hechicero, Nimble también habría sido requerido para asistir a la reunión. Incluso si el reino hechicero prohibió la asistencia de Nimble, al menos debería haber recibido información de que un emisario estaba aquí, pero no la recibió. Entonces es posible que su concubina favorita estuviera. Eso también es imposible. Nada de lo que la concubina pudiera decir persuadiría al emperador de prohibir a Nimble entrar en la oficina. Después de todo, Hirknip era el tipo de hombre que anteponía su deber como emperador a cualquier artimaña femenina. Entonces, ¿quién en el mundo entró en esta habitación antes que Nimble? En realidad, Nimble ya podía adivinar la identidad de esta persona. Su predicción no debería estar equivocada, porque algo así ya había sucedido numerosas veces. El que estaba allí era el único amigo del emperador sangriento, el rey de los Wagoas. Perryuro debe haber sido él. El emperador no permitía que nadie interrumpiera sus reuniones. Supuestamente esos eran los pocos momentos en los que el corazón del emperador se sentía tranquilo. Su colega una vez preguntó: ¿entonces no experimenta el mismo tipo de tranquilidad cuando está con su cónyuge e hijos? Pues bien, este amigo debía de ser capaz de suscitar en el emperador emociones sencillamente diferentes en muchos niveles. La mirada de Nimble se posó en el pergamino que tenía en su mano durante un breve instante. Se trataba de un documento increíblemente importante que deseaba entregar al emperador lo antes posible, pero como Nimble sentía una profunda simpatía por su señor, su corazón vaciló solo brevemente antes de asentir. Entendido, entonces esperaré aquí. Se lo agradezco enormemente. Si no le importa, por favor utilice la habitación contigua. Le llamaré en cuanto el emperador esté libre. Nimble le dio las gracias y entró en la sala contigua a la oficina de Hirknip, una sala de espera reservada para invitados distinguidos. Pensó que sería mejor tocar primero, dado que probablemente hubiese gente dentro que haya llegado antes que él. Desde el interior de la sala se oyó un suave o como respuesta, es decir, la voz del hombre que esperaba que estuviera aquí. Nimble abrió la puerta de la habitación. Sentado en una tumbona situada en esta extravagante habitación había un hombre con armadura que volteó su rostro hacia él. El colega de Nimble, uno de los 4 caballeros imperiales, el conocido como Rao Dezibul Kashmal. En circunstancias normales, tanto Nimble como Basiwod estarían siempre de guardia en la misma habitación que el emperador, sin apartarse de su lado a menos que estuviera atendiendo a su harén. Sin embargo, fue precisamente porque el emperador deseaba que no hubiera ninguna interrupción durante una reunión con Perryuro que estos dos habían recibido instrucciones de permanecer en esta habitación. Y Nimble, parece que estás muy animado desde ayer. Mucho tiempo sin vernos. Bueno, en realidad no ha pasado tanto tiempo, sin embargo mucho tiempo sin verte, Basiwod. No hace mucho tiempo. Nimble se habría dirigido a él con honoríficos, pero le dijeron: somos colegas desde hace mucho tiempo, así que por favor deja los honoríficos. Como había dicho todo eso, Nimble le siguió la corriente. Sin embargo, nunca pudo acostumbrarse a ello. Las palabras se sentían incómodas al salir de su boca. Una enorme sonrisa emergió en el rostro de Basiwod. Tal vez había encontrado este aprieto entretenido. Bueno, no te quedes ahí parado, siéntate. Tengo el cuello cansado de tener que
Inclinarme para hablar contigo, entonces no te preocupes por eso. Nimble se sentó frente a Basigwood en una tumbona similar. Estará bien, ya ha estado aquí antes, así que si no hay nada fuera de lo normal, su conversación debería terminar pronto. No tendrás que esperar mucho tiempo. Es así, entonces es genial. Hay que entregarle este pergamino lo antes posible. O entonces, ¿de dónde viene y quién lo envía? Nimble reveló el sello de cera del documento a Basigwood. Era un sello nacional. La expresión de Basigwood se volvió sombría y agria. Hoy es de esa guarida de monstruos. Así es, el documento llevaba el sello nacional del reino hechicero de Ainzoal. Aún me dijeron que provenía del primer ministro Albedo, pero también que no era urgente, solo algunos avisos y demás. Ya veo, si solo son avisos, entonces realmente no hay necesidad de interrumpir su conversación para entregarlo. Bueno, si fuera una emergencia no tendríamos más remedio que romper las puertas para entregarlo, pero la terrible expresión de Basigwood dio un giro para peor. ¿Qué clase de comunicado podría contener eso? Es algo que también quiero saber lo antes posible. El mensajero era uno muerto como siempre, por lo que no pude percibir nada por las expresiones de la persona que recibió el documento. Justo cuando el humor de su majestad estaba mejorando, esto seguramente lo desmoralizará. Ese tipo de impacto mental podría hacerlo más propenso a la ira, incluso podría odiarte por entregar algo tan horrible. Basigwood tenía una sonrisa molesta en su rostro, a lo que Nimble respondió con una sonrisa: no, su majestad no es el tipo de hombre que haría eso. Para ser honesto, yo personalmente deseo deshacerme de este documento maldito de inmediato, pero aún así permito que su majestad conserve la mayor cantidad posible de sus fugaces momentos de felicidad. Siento que él me lo agradecería. Los dos se miraron y se rieron. Algo de lo que cabe destacar es que todos los comunicados del reino hechicero fueron examinados de antemano. Como no había ningún rastro de magia en ellos, no deberían acarrear desgracias a quienes los tocaran. Probablemente había un subgrupo de personas, incluido Nimble, que siempre estaban en guardia contra cualquier magia extraña y desconocida en aquellos documentos, especialmente teniendo en cuenta que la magia del reino hechicero era mucho más avanzada que la del imperio. Bueno, deberíamos saber la respuesta a eso muy pronto. Dime, debe ser agotador tener que hacer todos estos recados. Dame una respuesta directa. ¿Crees que nos faltan hombres? Efectivamente es tal y como has dicho. Esto hace que uno desee unas largas vacaciones. La situación actual dictaba que al menos uno de los dos debía acompañar siempre a Hirknip por su seguridad. Por la noche, cuando no había otras opciones, su deber se transfería a los guardias imperiales para que los dos pudieran dormir. Incluso entonces debían dormir cerca del palacio. Si se embarcaran en un largo viaje, definitivamente tendrían que preocuparse por la escasez de personal. Aún así, no somos los honorables 4 caballeros imperiales, siguen siendo los 4 caballeros imperiales. Por favor, me gustaría que se dieran prisa en cubrir las 2 vacantes. En ese momento Nimble se acordó de los 2 que ya no estaban. No tener suficiente gente en nuestra reserva de talento capaz de estar a la altura de ese título es el mayor problema en cuestión. Muchos de los guerreros del imperio terminan yendo a las arenas de gladiadores y demás. Hablando de gente fuerte, hace un tiempo vi a Palantainen en la capital imperial. Parece que había mejorado aún más gracias a un tortuoso entrenamiento. Parecía que era un monstruo contra el que ya no podíamos ganar, hiciéramos lo que hiciéramos. Cuyervo Palantainen todavía no lo he visto en la arena. Nimble inclinó la cabeza. Es fuerte por lo que he oído. Es tan fuerte como la carta de triunfo de nuestra nación. Una expresión de sorpresa apareció en la cara de Basigwood antes de que se diera cuenta de lo que Nimble quería decir con carta de triunfo, momento en el que se rió. ¿Cómo sería ese combate? Con mi experiencia es difícil saber exactamente cuál de los dos es más fuerte. Bueno, supongo que deberías tener más o menos razón. Eso es increíble. Habían tomado prestado un enorme ejército de no muertos de la terrorífica nación llamada Reino Hechicero de Ainz o Algaun. Si este hombre podía enfrentarse a un solo miembro de ese ejército, no sería exagerado decir que estaba en la cima de la fuerza humana. Si utilizaban a los soldados no muertos del reino hechicero como guardaespaldas de Jorknev, Nimble y Basigwood, probablemente podrían tomarse esas largas vacaciones que deseaban. Sin embargo, confiar en los soldados de una potencia extranjera para proteger a Hirknip era una perspectiva espeluznante. A fin de cuentas, no podían permitir que los no muertos montaran guardia en la
oficina porque quién sabe si el reino hechicero les daría la orden de entrar en acción en un momento dado o... Como deseó Nimble que pudieran trasladar a todos los no muertos de la ciudad a algún lugar lejano, fue por esas razones que casi no había soldados no muertos dentro de la capital imperial. Por supuesto, algunos de ellos se mantenían alrededor en caso de emergencia. Espera si Palantainen es así de fuerte, entonces cuán fuertes eran sus predecesores. Dejando de lado al acaparador de objetos mágicos, ¿no era ese travesti un noble? Incluso la nobleza no responde a nuestras llamadas por travesti. ¿Te refieres al tercer hijo del vizconde Sech? Creo que aún debe estar dentro del imperio. No tenían más información con la que trabajar. No solo la red de inteligencia de Nimble dentro de la nobleza era limitada, sino que ni siquiera el departamento de espionaje del imperio pudo conseguir mayor información. El departamento de espionaje no investigaba en detalle el paradero de los pocos individuos poderosos dentro del imperio. Esto se debía a que en el pasado el imperio no tenía la capacidad de enfrentarse a él en caso de que lo hubieran ofendido haciendo tal cosa y hubieran sufrido represalia. Su fuerza no era nada despreciable, capaz de mantenerse incluso contra la fuerza combinada de los 4 caballeros imperiales. Entonces, ¿por qué no lo investigaron después de haber tomado prestado el terrible poder del ejército de no muertos del reino hechicero? La razón fue sencillamente que los costes superaban los beneficios. Si se presentaba voluntariamente y declaraba que deseaba servir al imperio, por supuesto que lo recibirían con los brazos abiertos. De lo contrario, aunque lo investigaran independientemente de sus sentimientos al respecto y lo obligaran a servir abusando de su autoridad, seguiría siendo un esfuerzo inútil. Utilizar métodos tan duros para reforzar al personal sin duda despertaría las sospechas del reino hechicero, un riesgo que no estaban dispuestos a correr. Pero por supuesto, contra ese reino hechicero la adición de otro insignificante guerrero humano a nuestras filas ni siquiera importaría. ¿Por qué no están dispuestos a servir al imperio? El hecho de que incluso alguien como yo pueda conseguir este trabajo demuestra que al imperio no le importa mucho el dogma. Todo el mundo es diferente, ¿no es así? Mírame, soy de nacimiento noble y me enorgullece poder servir a la familia imperial. En mi caso fue porque me di cuenta de que tarde o temprano me mataría trabajando en los malditos muelles. Entonces mi primera esposa fue por mi esposa. Entonces, bueno, en cualquier caso sentí que tenía que conseguir un trabajo más estable por el bien de esa chica. Solo quería asegurarme de que los pequeños bichos que engendro tuvieran una vida cómoda, y aún queda por hacer en ese sentido. Eres un buen marido y padre. Nunca podré averiguar si realmente estoy haciendo las cosas bien. Bassyword se encogió de hombros. Según mis esposas apenas paso por sus estándares. Realmente eres un buen marido, además de un padre ejemplar. Nimble había oído que se había casado con 2 esposas más recientemente, mujeres nobles y correctas que desgraciadamente fueron víctimas de la purga de Hirknit, condenadas a vivir la vida como prostitutas miserables. Como uno de los 4 caballeros imperiales, corrió un gran riesgo al casarse con tales mujeres, por lo que fue necesario que cortaran sus conexiones pasadas. El padre de Nimble también era un buen padre, pero existe otro tipo de humanos en este mundo, deplorables hasta la médula, padres que solo podrían describirse como infrahumanos. Sería increíblemente irrespetuoso hablar de Bassyword y de esa gente al mismo tiempo, pero en comparación con ellos era innegablemente un buen padre y marido. Por supuesto, Nimble nunca había observado a Bassyword en un entorno doméstico, por lo que no podía emitir un juicio al respecto, pero sentía por su presencia que al menos había hecho todo lo posible en las cosas que más importan como padres. De verdad, escuchar eso me hace feliz. Pero ¿qué hay de ti? ¿Quieres ser padre de un niño? Espera, todavía no estás casado. No soy más que el segundo hijo de un varón hoy sabes que incluso a los plebeyos como yo se les acercan los matrimonios patricios, ¿verdad? Creo recordar algo sobre que recibes tantas cartas de presentación que ya no te queda espacio en tu escritorio para guardarlas. ¿Acaso no tienes el título de conde? En primer lugar, tu memoria es bastante buena. Claro que me acuerdo, mis esposas hablan mucho de mis colegas. Además, también soy conde, así que dime por qué no te comprometes. Deja de meter tus narices en mis asuntos, pensó Nimble. La verdad es que me dan un poco de miedo las
Mujeres, atribúyelo a mis horribles hermanas, gracias a ellas no puedo ser yo mismo con las mujeres por todo lo que había dicho. Tenía que casarse en algún momento como noble. El concepto de preservar el propio linaje era de suma importancia según el sistema educativo de la nobleza, que a su vez inculcó ese concepto en la mente de Nimble desde su juventud. Es todo un lío en el que te has metido, pero no recuerdo que hayas actuado nunca de forma extraña con ella. Basiguod entrecerró los ojos. Nimble debería aclarar las cosas. Para evitar un malentendido, eso es porque la veo como una colega, no como una mujer. Basiguod en efecto, asintió Basiguod con empatía. Si eso tiene sentido, esa era la verdad. Nimble nunca tuvo ni siquiera una pizca de sentimientos románticos por ella. Sin embargo, como su colega, deseaba que ella encontrara su propia felicidad. Entonces Basiguod estaba a punto de decir algo más antes de ser interrumpido por el sonido de unos golpes. Antes de que pudieran responder, las puertas se abrieron. Allí estaba la secretaria, que dirigió a Nimble. Hasta aquí la razón por la que estaba aquí era obvia. Pido disculpas por el retraso, por favor pasen a este lado. Los dos respondieron en consecuencia. Se levantaron para salir de la habitación y entraron en la oficina del emperador. Pudieron ver que Hirknib estaba inusualmente relajado. No había rastro del rey de Wagoa por ninguna parte. Probablemente fue conducido a otra habitación como era habitual. Pasaba unos días aquí cada vez que lo visitaba. Nimble, debes haber esperado bastante tiempo para nada. Su Majestad Nimble inclinó suavemente la cabeza para presentar sus respetos y le entregó el pergamino. Esto llegó del reino hechicero, por favor revíselo. La sonrisa de Hirknib se congeló, seguida pronto por un lánguido suspiro. Nimble empatizó profundamente con su señor porque sintió como si se hubiera quitado un peso de encima con solo entregar el documento. Al mismo tiempo, Hirknib parecía estar sujetando un objeto mágico volátil. Recogió el pergamino con cuidado y lo colocó suavemente sobre su escritorio, y en ese momento lo miró con cautela. Durante sus frecuentes divagaciones, Nimble había captado los sentimientos de Hirknib hacia el reino hechicero. En efecto, el reino hechicero nunca había hecho algún daño al imperio, ni éste había experimentado pérdidas por esta alianza. En pocas palabras, todo lo que habían recibido del reino hechicero era bueno. Eso era exactamente lo que resultaba tan aterrador de esa nación. Era como si los estuvieran impulsando cada vez más alto, y si el propósito de hacerlo era maximizar el daño cuando inevitablemente todo se viniera abajo. Esos eran los temores más profundos de Hirknib. Solo un idiota confiaría en un país gobernado por no muertos y otras monstruosidades. No, tal vez había encontrado por fin su valor, ya que Hirknib cogió el pergamino una vez más solo para que el valor que había encontrado desapareciera al instante. No pudo abrir el pergamino. Lo siento, podrías hacerlo tú en mi lugar. Boaz, su majestad. ¿Qué es eso? Basiguod se quedó mirando un objeto en el escritorio. Encima de una base de color índigo había una especie de caja hecha de cristal. Si se miraba con detenimiento, se veía un anillo en su interior, un anillo que recibía. Aparentemente estaba encantado con magia para suprimir los dolores de estómago. Hirknib acababa de recuperarse de sus dolores de estómago crónicos, pero estos volvieron a brotar al recibir la noticia del trágico final del reino. Esto le demostró que Ainzoalgaun no era un señor demoníaco no muerto, amigable y cándido, sino uno que creía que podía quitar casualmente todas las vidas que le parecieran necesarias si tuvieran mala suerte. Lo que le ocurrió al reino podría repetirse con el imperio. Esto era algo de lo que todos se habían dado cuenta. Tenían una idea basada en los relatos de Perrilluro, pero seguían conmocionados cuando se enteraron del inconcebible número de víctimas. Nimble empezó a tener pesadillas recurrentes de la masacre que había presenciado al escuchar las noticias, así que no le resultaba difícil imaginar cuánto más afectaba al líder de la nación Hirknib. Así que existen anillos con magia tan específica. Basiguod se sorprendió, al igual que Nimble. Nunca se habían planteado que el anillo de plata del escritorio pudiera contener tal poder, o más bien estaban más sorprendidos por el hecho de que tuviera un poder tan específico. Usar el anillo del unicornio para curar mis dolores de estómago fue un desperdicio. Este anillo fue el resultado de una búsqueda exhaustiva en el mercado. Nimble miró a Hirknib con sentimientos contradictorios en sus ojos. Basiguod, aunque no podía ver sus ojos desde este ángulo, probablemente tenía la misma mirada. Su majestad no leerá el pergamino. Sus sentimientos
Debieron llegar de alguna manera a Hirknip, tal vez para cambiar el tema de conversación o tal vez lo que habían dicho. Revigorizó su valor, desplegó el pergamino. Hirknip escudriñó el pergamino de arriba a abajo y luego volvió a hacerlo. Tras leerlo por segunda vez, Hirknip exhaló con fuerza para indicar que había terminado. Por supuesto, como emperador, Hirknip no tenía la obligación de revelar el contenido de la carta a subordinados como Nimble y Basiguot, pero era muy raro que no lo hiciera. El encargo de Nimble había concluido oficialmente, así que estaba bien que abandonara la oficina ahora mismo. Sin embargo, estaba realmente bien que se fuera así. Entonces, Su Majestad, ¿qué estaba escrito en ese pergamino? Si no es algo que debamos saber, dejaremos de preguntar por ello. No es nada demasiado importante. ¿Conocen todos ustedes al Sin Rostro del Reino Sagrado? Parece que como van a visitar al Reino Hechicero, pronto se celebrará una ceremonia de bienvenida. Esta era una invitación a la ceremonia sellada con el sello del Rey Hechicero. Los dos se arrimaron para leer el pergamino que les habían pasado y confirmaron que eso era exactamente lo que decía. Ya veo, no nos queda mucho tiempo, así que lo mejor sería prepararnos cuanto antes. Al escuchar tal respuesta de Nimble, la expresión de Hirknip se tornó en disgusto. Si dijera que no deseo ir, ¿estarías dispuesto a asistir como mi representante? Wook mi estómago. Dejemos las bromas en suspenso por ahora. Debo decir, Su Majestad siente que ha cambiado mucho desde que el imperio se convirtió en un estado vasallo del Reino Hechicero. Tengo la impresión de que en el pasado estuvo más motivado. Hirknip mostró una expresión similar de disgusto ante el comentario de Basiguot. Debía ser más o menos consciente de este hecho. Me temo que debo molestar a mi amigo, que ha viajado mucho, con algo irritante. Hirknip dio un gran suspiro, haciendo que Nimble y Basiguot se miraran. Aunque era lamentable, no tenían opciones. Un vasallo no puede rechazar en absoluto una invitación directa de su señor. No era nuestra intención. Velo tan preocupado. Ahora bien, por favor, permíteme comenzar los preparativos para este viaje. No guardaré rencor contra ti por esto, Nimble, así que comienza tu trabajo en paz. Segunda historia: Las vacaciones de Ainz la sirvienta. Video subido por Audio Novels en español. Ordinaria estaba parada frente a la puerta. Como de costumbre, su espalda estaba erguida, su postura inmaculada, sin signos de desmoronarse. En verdad no podía sacudirse la idea de que ella había usado algún tipo de hechizo para congelar su posición, y luego sus ojos fueron enfocados directamente sobre Ainz. Ainz suspiró en su corazón. Esto se ha convertido en parte de su rutina diaria y no verla allí lo hizo sentir un poco incómodo. Aún así sintió que lo estaban vigilando. Lo mismo sucedió con los asesinos de 8 filos, quienes siempre se aferraban al techo. Solo servía para intensificar la sensación que tenía Ainz de ser observado. Esta observación constante, a pesar de que no era suficiente para superar la regla de Nazarik, era como una tortura para Suzuki Satoru, que no era más que un hombre ordinario. Más al punto, incluso lo estaban monitoreando todo el camino hasta su cama. ¿Cuándo es que Suzuki Satoru podría encontrar alivio? Y había una cosa más. A las sirvientas se les daba un día para descansar por cada 41 días que trabajaban. Aún así, estas condiciones completamente no éticas y tortuosas no habían sido impuestas por el propio Ainz. Las sirvientas se habían opuesto fuertemente al esquema de descanso que él había propuesto inicialmente. En cambio, dijeron: preferimos seguir trabajando. Ainz les había otorgado esos días de descanso por su arduo trabajo. Eso requirió mucha negociación. Aún así, Ainz tuvo que considerar las cosas desde el punto de vista de las sirvientas. En Yggdrasil uno puede negar estados negativos como la fatiga con ítems o habilidades y eliminarlas con hechizos. No era un gran problema. Estas sirvientas que lo adoraban poseían cosas así. Aún así tenía sus dudas sobre si esos ítems conservaban sus efectos en este mundo. En adición, se preguntó si su agotamiento mental se mantendría incluso si su fatiga física hubiera sido eliminada. Había demasiadas cosas que él no sabía. No era la intención de ensusarlas cruelmente, por lo tanto él les habría prestado uno muerto que tenía creado para aliviar su carga. Aún así, eso no disminuyó la carga de trabajo que las sirvientas tenían que llevar a sus hombres a lo largo de todo el extenso piso 9 y 10. Además, aunque había pensado que prestarles los muertos vivientes sería una buena idea, las sirvientas no tomaron más descansos.
por lo tanto el corazón de Suzuki. Satoru anhelaba tiempo para descansar. Por supuesto, él podría simplemente ordenar a las sirvientas que no ingresen a ninguna habitación en la que él estaba, sin embargo eso sería estar haciendo un servicio deplorable. Ainz estaba muy feliz de que las sirvientas trabajaran tan duro para él. No hay algo que pueda hacer que no los haga sentir tristes, mientras reflexionaba distraídamente sobre ese problema. Sus ojos se posaron en el informe que tenía delante. Los informes de Albedo Presento eran muy difíciles de entender. Él todavía podía entender balances, estados de resultados y cálculos de flujo de caja, pero todo lo que pudo hacer fue decir HMPH al enfrentarse con un presupuesto de nivel nacional. Bueno, si Albedo y Actor de Pandora lo firmaron, entonces las estimaciones no deberían estar demasiados lejos, lo que significa que poner mi sello de aprobación no debería ser un problema. El hecho es que rara vez revisaba los documentos que sellaba. En el instante en que Ainz levantó su sello, un diabólico destello de inspiración lo atravesó. Vacaciones Ejem. Cuando la palabra se le escapó inconscientemente de la boca a Ainz, entró en pánico e intentó taparla con un ataque de tos. Ainz-sama, ¿ocurre algún problema? La empleada de turno de hoy también entró en pánico y dio un paso al frente. No, ningún problema. Ejem, solo estoy teniendo problemas con mi garganta. Seguramente algo andaba mal. Si un esqueleto podía tener problemas de garganta, mis más sinceras disculpas. Ajustaré la humedad de inmediato. Está bien, no es nada de qué preocuparse. Aunque me pregunto si alguien ha estado hablando de mí. Está bien, en ese caso, si me permite, si él atribuía los estornudos a ser causado por alguien que hablaba de él, entonces la sirvienta no lo culparía de la humedad y eso sería el final. Después de ver a la sirvienta regresar a su posición frente a la puerta, Ainz se reenfocó en el destello de inspiración que había aparecido en su mente. Está bien. ¿Qué hay de la implementación de un bloque de vacaciones en Azarik? 3 días harían. Los megacorporados de arqueología repartían vacaciones para el verano y la compañía de Ainz solía dar 3 días de vacaciones en bloque. Podríamos hacer un calendario para Nazarik y luego marcar vacaciones desde allí. Dicho eso, me asusta perder fuerza defensiva, así que probablemente necesitaré rotar los periodos de descanso para cada piso que hay de traer de vuelta el sistema salarial que deseché en el pasado. Ellos necesitarán algo para gastar en su diversión si tienen días libres. Ainz sintió una emoción de placer cuando sus planes se unieron. El sueño que alguna vez tuvo, el plan para hacer de Nazarik una organización ética que tenía que descartar como impracticable, una vez más surgió a la vanguardia de su corazón. Y si hay vacaciones, tal vez debería enviar a las sirvientas en un viaje a tal vez debería configurar una agencia de viajes. Errantel Tours. Tal vez, ahora que lo pienso, no hay muchos lugares turísticos en mi país. Parece que tendré que considerar esto para el futuro. Debería discutir el asunto con Albedo. No, eso es correcto. Mientras reflexionaba sobre el asunto, Ainz notó que había algo diferente en la sirvienta de pie frente a la puerta. Ella había estado alerta y poniendo atención, pero actualmente ella lo estaba aún más. Era como si estuviera tensa en preparación para una batalla. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema? No, simplemente pensé que quería darme una orden a Ainz-sama. Entonces eso fue lo que pensaste. No te preocupes, simplemente estaba pensando en el futuro de Nazarik. Ainz se frotó la cara. No podía sentir nada por sus rasgos inmóviles. Aún así tenía algún cambio allí. No lo entiendo. Bueno, está bien, supongo. Más importante aún está mi idea de antes. Incluso si elaborase una lista de lugares de interés turístico, el plan estaría condenado al fracaso. Para empezar, debería pensar en el plan cómo hacer para que las sirvientas ordinarias tomen un descanso, aún así como debería hacerlo si les dijera que se tomen unas vacaciones directamente en la cara. Lo rechazaran rotundamente y si salía mal podrían terminar llorando. No nos necesita Ainz-sama, decían. No debería haber una mejor manera de hacer eso. Lo peor sería si se tragaran sus sentimientos y los albergaran dentro hasta que finalmente exploten. Eso sería aterrador. En la compañía de su ex amigo Heroero una vez hubo alguien que se suicidó saltando de un edificio.
Heroero había reflexionado una vez que tal vez las cosas habrían llegado a ese estado si solo hubiese tenido la oportunidad de desahogarse antes. Como Ainz recordó esas palabras, su cuerpo tembló. El concepto de miedo era extraño para los muertos vivientes, pero el temor que sentía en su interior se negó a irse lejos. Necesito instituir un sistema de vacaciones que las sirvientas puedan aceptar. ¿No sería eso también mucho pedir? ¿Cómo debería expresarlo? Como recompensa por un buen servicio o algo así no funcionara, si solo les prestó atención a las sirvientas, entonces no sabré qué es lo que los guardianes de piso y los guardianes de área están pensando. Debo realizar una prueba aquí con apuestas relativamente bajas. Ainz asintió. Lo importante era que entendieran que esto no era un castigo. Las sirvientas ordinarias, quienes odiaban descansar, no podrían aceptar eso. Por lo tanto, él tendría que cambiar la forma de pensar de las sirvientas. Al mismo tiempo, pensamientos similares habían llegado a él durante sus días como asalariado. Sería extraño que alguien se tomara un día libre si nadie más se tomaba un día libre también. Sin embargo, si muchas personas estuvieran de vacaciones, también sería difícil tomarse un día de vacaciones. Por lo tanto, tenía que prestar atención a quien solicitaría unas vacaciones. Dicho eso, no podría obligar a cualquiera de las sirvientas a hacerlo. Los subordinados deberían estar más dispuestos a tomarse unas vacaciones si ven a sus superiores abiertamente haciéndolo. En este caso, sus superiores son Pestonja, Sebas y yo. Sirvienta Ainz se levantó de su asiento y se dio la vuelta. La sirvienta ordinaria escuchó atentamente con los ojos muy abiertos. Tomaré unas largas vacaciones de 3 días. Llama a Albedo. Sí. La llamaré de inmediato. Mientras miraba a la sirvienta salir corriendo, Ainz asintió. Tomar vacaciones de la nada provocaría insatisfacción. Uno tenía que informar a los demás por delante de tiempo. Por esa razón era importante organizar un reemplazo para cubrir sus deberes. Mientras tanto, aunque salir de vacaciones por demasiado tiempo significaría que nadie sería capaz de llenar el vacío que tenía que dejar en la organización, irse de vacaciones por unos 3 días en cualquier ocasión que no sea Año Nuevo, que gran pez hoy. Aún así, incluso con unas vacaciones que debería hacer en el pasado, él simplemente lo habría gastado todo en Yggdrasil. Él no podía hacer eso ahora. Ainz pensó sobre el asunto. Sin embargo, no podía pensar en ningún otro interés que tuviera aparte de Yggdrasil. Si fuera a pasear por Nazarick, sería como un jefe de una empresa que sale a caminar alrededor de la oficina mientras estaba de vacaciones. Debo ir de compras, ver una película, leer libros, escuchar música. Nada de eso realmente me interesa. Como pensé, no había nada más para mí en la vida aparte de Yggdrasil. Todas las sirvientas estaban reunidas en una de las habitaciones del 9º piso. Esto era una emergencia. Para empezar, ser la sirvienta al servicio de Ainz era una tarea muy importante. Las sirvientas ordinarias de Nazarick valoraban ese deber por encima de todo, al igual que la persona asignada a ese rol. Por lo tanto, el hecho de que la sirvienta al servicio de Ainz estaba presente también significaba que habían abandonado su deber. Naturalmente, la persona que los había reunido aquí no era otra que el guardián superior Albedo, en otras palabras, la segunda persona mejor clasificada en Nazarick. Como el jefe de su jefe, tendría sentido que obedecerían sus órdenes, pero aún así la sirvienta al servicio de Ainz se había negado a la convocatoria. Eso tenía sentido, ya que servía a Ainz o Algaun. El gobernante absoluto de Nazarick tenía prioridad sobre todo lo demás. Por lo tanto, cuando vieron a la sirvienta de turno, las otras sirvientas se congelaron en estado de shock. Ella era la sirvienta que estaba de vacaciones hoy. Ella no estaba alarmada por el hecho de que había sido llamada aquí. En los días previos, el papel de la sirvienta al servicio de Ainz ella se había preparado y compuesto a fondo. Normalmente ella no estaría cerca, pero no podía rechazar las órdenes de Albedo. Hey, ¿qué ocurre? Toylen no es la sirvienta de turno hoy. Esto debe ser algo realmente grande, es verdad. Todas las otras sirvientas están reunidas aquí también. ¿Quién está acompañando a Ainz-sama hoy? La sirvienta que hizo la pregunta miró a Pestonja, quien estaría parada al lado de Albedo. Incluso Pestonja-sama está aquí. Me estoy preocupando un poco.
Hablar entre ellas estaba estrictamente prohibido cuando estaban reunidas en orden. Dicho esto, eran libres de hablar hasta que Albedo llegara o hasta que Pestonia les dijera lo contrario. Además, esas sirvientas no eran las únicas que lo hicieron, había otras sirvientas hablando aquí y allá y algunas de los sirvientes hablaban entre ellos también. Aún así parece que las dos habían sido oídas por casualidad. Etoile se acercó a las dos sirvientas que estaban hablando la una con la otra. Está bien. Hoy Yuri Nee-sama está tomando mi lugar al lado de Ain-sama. Eonee-sama. El tema pareció haber atraído el interés de todos. Fragmentos de asombro, susurros, la conversación vino de todas partes. Las Pléyades eran sirvientas, pero eran sirvientas de combate. Como sirvientas de combate no eran asignadas a los mismos deberes que las sirvientas regulares, por eso las Pléyades tenían poco contacto con las sirvientas ordinarias. Si Yuri Nee-sama está haciendo eso, entonces ella cubrirá perfectamente nuestros deberes, así que eso significa que ella está tomando nuestros trabajos. Eso también me preocupa. Varias voces igualmente preocupadas pudieron ser escuchadas. En cualquier caso, ¿cómo vamos a proceder desde aquí? Nos van a reasignar. Los sirvientes están aquí también, y luego está Eclair-sama, uno de los sirvientes sostenía a Eclair mientras hablaba con Pestonia. Bueno, puedo aceptar eso por ahora. No está esa humana aquí. Había una sirvienta humana siendo entrenada en Azarik por el momento. Las sirvientas ordinarias tenían una extraña relación con ella y ninguna de ellas había pasado mucho tiempo con ella. ¿Te refieres a la mujer de la que Ain-sama se compadeció? ¿No está ella en una ciudad humana ahora? Las sirvientas se rieron entre sí. Tenían muchos superiores, pero solo un gobernante supremo. Ese era el regente de la gran tumba subterránea de Nazarik. Ain-Soal-gaon. Estas sirvientas se arrodillarían ante él, obedecerían cualquier orden que diera y le dedicarían sus corazones a él, el que estaba sobre todas las sirvientas del mundo. Por lo tanto, era realmente lastimoso para alguien tan cercano a él que no se le permita trabajar para él. En ese momento la puerta se abrió y Albedo y Sebas entraron en la habitación. La tensión llenó el aire en un instante. La ligereza en el aire de antes había desaparecido. Después de mirar a todos, Albedo explicó el motivo por el que todos se habían reunido aquí hoy. Ain-sama estará de vacaciones por varios días. Todos ustedes han sido reunidos aquí para prepararse para eso. Las sirvientas ordinarias reunidas se miraron. Después de eso, una de ellas hizo una pregunta. Un momento, por favor, Albedo-sama. Si ese es el caso, entonces la sirvienta asignada a Ain-sama. Albedo levantó una mano para callarla antes de que ella pudiera terminar. Es natural que tengan preguntas, sin embargo me gustaría que me escucharan antes de hacerlas. Este fue el comienzo de los 3 días de vacaciones de Ains. Entonces, Albedo, puedo dejarte el resto si yo administraré a Nazarik en su lugar. Albedo inclinó la cabeza profundamente. En verdad siempre he confiado plenamente en que podrías manejar ese deber, Albedo. Por eso podía descansar tranquilo en su papel de gobernante. Si esto va bien, tal vez sería una buena idea tomar vacaciones regularmente. Reflexionó Ains. Muchas gracias. ¿Puedo saber lo que planea hacer ahora Ain-sama? Estaba pensando en dar vueltas en mi habitación por un tiempo antes de dar un paseo en Nazarik. En efecto, sonrió Albedo. Ella piensa que es una forma aburrida de pasar las vacaciones. Tal vez Tachmi-san pasaría su tiempo con su familia. Debería ir a algún lado con Actor de Pandora. Ains frunció el ceño. No era que Actor de Pandora fuera una mala persona, solo que lidiar con él era bastante agotador mentalmente. Dicho eso, no le gustaba cómo gritaba de repente sin ninguna razón en absoluto. Bueno, dar vueltas en la cama es una forma de usar el tiempo libre. Fufu tal vez podría pasar un día practicando cómo ser un gobernante. Tengo un montón de ideas que quiero probar siendo ese él. Caso, ¿qué pasa con esas sirvientas de allí? Había 40 sirvientas alineadas en la habitación y Pestonia estaba de pie a la cabeza. Como no sabíamos cuántas sirvientas necesitaría para ayudarle durante sus vacaciones, considero prudente que todas participen. He confiado las tareas diarias a varios guardianes de piso y si es necesario puedo enviar personal clave para ayudar. Juan, incapaz de comprender su significado, Ains inclinó la cabeza. ¿Qué diablos está pasando? Me gustaría que me lo
expliques, pero por supuesto no estaba en consonancia con la imagen del gobernante de Nazarik. Aseguro que no hay necesidad de eso, ¿verdad? Solo quiero dar vueltas por mi habitación. Me disculpo sinceramente por esto, Juan. Si bien estoy de acuerdo con lo que ha dicho, hemos calculado que se necesitará esta cantidad de personas para brindar la asistencia óptima durante sus 3 días de vacaciones, Juan. Si desea revolcarse en su habitación, entonces creo que debemos asegurarnos de que se mueva todo en perfecto confort, Juan. Por dar vueltas y Juan, ya hemos decidido quién le ayudará a mover su cuerpo, Juan. Por ejemplo, si deseas ponerse de espaldas, tendremos 8 sirvientas para hacerlo, Juan. Además, si desea leer un libro, tendremos una persona sosteniendo el libro mientras otra mira donde mire usted y girar a la página, Juan. Que dijiste Ains miró a Albedo en busca de salvación, pero la mirada que recibió de ella no era lo que él esperaba. Ains-sama no permitirá esto si disminuimos la cantidad de personas asignadas a usted, entonces seremos deshonradas en 1 en 1000, 1 en 100.000 millones de posibilidades de que su descanso sea no tan perfecto como podría haber sido. Ante la respuesta de Albedo, el cerebro de Ains trabajó furiosamente. Sin embargo, él lo notó. Ains Suzuki Satoru tenía muchos deberes como el gobernante de Nazarik. Sin embargo, las sirvientas y los otros seguidores de Nazarik estaban obligados a servir a Ains incluso cuando Ains estaba de vacaciones. Él aún era un superior absoluto. Era como cuando el presidente de una compañía seguía siendo el presidente incluso cuando estaba por salir. ¿Qué es esto? Podía sentir una tremenda presión de las sirvientas mientras contemplaban sus 3 días de vacaciones. Esto es malo. Estoy agradecida de que haya aceptado nuestra buena voluntad. Ahora bien, sirvientas, no deshonremos la amabilidad que Ains-sama nos ha mostrado. Asegurémonos de que Ains-sama esté completamente satisfecho durante su descanso. Las sirvientas respondieron al unísono, una fuerza abrumadora desatada en respuesta a las palabras de Albedo. Este fuerte grito fue uno que nunca había escuchado antes, y así comenzaron las vacaciones de 3 días de Ains. Se sentía como si estuviera en una casa de retiro y fue una experiencia infernal. Al mismo tiempo decidió poner el plan de vacaciones de las sirvientas en pausa. Aún así, Ains no se rindió. Convertiría a Nazarik en un mundo amable y ético para sus queridos hijos. Video subido por Oreo Novels en español. Tercera historia especial, año 2138. Condición ambiental extraordinaria. No, esa palabra tan manida no sirve para expresar lo que habría dicho Blue Planet si hubiera visto este panorama ante la vista de aquel mundo donde la contaminación atmosférica del agua y de la tierra todavía no parecerían haber llegado. Momonga recordó a su viejo compañero. Recordó a aquel hombre amable de sonrisa tímida pese a un rostro pétreo que amaba contemplar el cielo de noche y tenía fama de romántico. El día que lo vio entre un buen puñado de miembros del gremio que se había reunido en el mundo real, sobre la arena circular del 6º piso de la gran tumba de Nazarik se extiende un hermoso firmamento que cambia de tonalidad a medida que el tiempo pasa. Su creador fue Blue Planet, uno de los 41 dirigentes del gremio. Dicen que se metió en Yggdrasil para reproducir en el videojuego la bella naturaleza que ha desaparecido del mundo real. En el año 2138 la superficie terrestre ha quedado completamente contaminada debido a la aceleración del deterioro medioambiental. La belleza de la naturaleza solo existe en los mundos virtuales. El cielo siempre está cubierto de un smog negro y el sol apenas CO, una densa niebla de partículas nocivas cubre a menudo las ciudades, debido a lo cual casi nadie se atreve a salir sin una máscara antigas. Las plantas se han marchitado por culpa de la escasez de luz solar que necesitan para convertir el oxígeno en dióxido de carbono y absorber óxidos de nitrógeno, lo cual ha empeorado la contaminación atmosférica. A medida que la vegetación ha ido disminuyendo, también lo han hecho los pájaros e insectos que se alimentan de sus hojas y frutos. La contaminación ha afectado naturalmente al agua y todos los ríos presentan un aspecto turbio y tonalidades repugnantes. El nivel de contaminación es tal que las depuradoras no dan abasto y para beber el agua del grifo hay que pasarla antes por un filtro de depuración. Los métodos de cultivo existentes que dependían del agua de la lluvia y la luz del sol han decaído y tanto las verduras como los cereales se cultivan ahora dentro de pabellones. El precio de los productos de primera necesidad se ha
disparado de tal modo que la fruta y la verdura fresca se han convertido en productos de lujo que no están al alcance del pueblo llano. Política, mi cuerpo está destrozado, no tanto como para ir al médico, pero casi. Quiero escapar de aquí ya, pero trabajo como un desgraciado y dejo que me fustiguen como a un esclavo porque necesito ganarme el pan. En 2138 no es el gobierno el que tiene el control sino las empresas. Un gran conglomerado empresarial modifica las leyes para su propio beneficio y controla a los ciudadanos. Hasta finales del siglo XXI el mundo conservó a duras penas su estructura previa pese a las señales de deterioro. Pero entrado al siglo XXII el sector primario se vino abajo y se produjo una gran carestía de productos agrícolas debido a la gravedad de los problemas medioambientales, con lo cual en todas las regiones estallaron actos de violencia para conseguir alimento. La violencia terminó derivando en un golpe de Estado y los políticos pagaron duramente la insatisfacción del pueblo, mientras se suspendieron las funciones del gobierno por culpa del golpe de Estado. El gran conglomerado empresarial usurpó los poderes judicial, legislativo y ejecutivo y se hizo con el control del Estado. Sin embargo, fue ese mismo conglomerado empresarial el culpable de que el medio ambiente se deteriorase. Si lo hubiera protegido no habría faltado alimento y no se habría producido el golpe de Estado. En ese sentido, el conglomerado lleva mucho tiempo manipulando el mundo a su antojo. El conglomerado se ha refugiado en ciudades con unas condiciones ambientales perfectas, llamadas arqueologías, en donde sus empleados y las personas relacionadas cantan las virtudes de un mundo totalmente distinto del mundo exterior. Las arqueologías se han convertido en estados y a su alrededor han florecido nuevas ciudades. En algunos casos con el tiempo se llegan a producir guerras entre arqueologías, seguridad, ir a la empresa, trabajar, volver y acostarse. Antes, cuando volvía a casa, se conectaba a Yggdrasil y se preparaba mientras sus compañeros no llegaban, pero ahora ya no es así. ¿Qué interés puede tener regresar a un mundo como ese? En 2138 el gobierno apenas ejercita sus funciones y la policía se ha reducido a su mínima expresión. La seguridad ha empeorado como es natural y constantemente se denuncian bandas organizadas de ladrones y hackers, pero ello no quiere decir que la sociedad en su conjunto se halle en una situación de caos. La mayoría de la gente va a sus trabajos con toda la tranquilidad y cumple con sus funciones. Cuando son maltratados en la empresa, los trabajadores nunca se quejan y hay muy pocos que se enfrenten a la directiva. El motivo es que los que se rebelan contra la empresa no están autorizados a vivir en ese mundo. Antiguamente, si los despedían, podrían ganarse el pan por sus propios medios, pero en 2138 ser autosuficiente es un sueño inalcanzable. Dado que las semillas no germinan en la tierra contaminada, las personas expulsadas de las urbes están condenadas a morirse de hambre a no ser que roben el alimento ajeno. A aquellos que no están dispuestos a apartarse de la sociedad no les queda más remedio que obedecer las órdenes de su empresa y trabajar. Muy de vez en cuando se cometen atentados contra la clase más opulenta, la de las personas que pertenecen al gigantesco conglomerado, pero es raro que lleguen a ocasionarle algún daño, ya que esta clase rica vive completamente aislada del mundo exterior. Solo personas ricas pueden atacar a otros ricos. Sin embargo, cuando dos individuos de clase opulenta se enfrentan, los que pierden la vida son de clase desfavorecida, ya que los que pelean a las órdenes de los ricos son pobres. Para los ricos el terrorismo, la guerra y el pillaje son hechos ajenos que suceden en un mundo lejano. Dadas las circunstancias presentes, un policía que siente entusiasmo por su trabajo podría angustiarse ante la gran discordancia entre la realidad y su visión ideal del mundo e intentar tomarse la justicia por su mano. Educación, vivir aventuras era divertido, pero lo mejor habían sido los momentos compartidos con sus compañeros. Ahora que en el mundo real ya no tenía padres ni amigos, el gremio Ainzoal aún representaba para Momonga un símbolo de la esplendorosa época que había vivido con sus compañeros. Desde que el conglomerado empresarial domina el Estado, el sistema educativo público se ha desmantelado, en teoría con el objetivo de reducir el gasto público y en realidad para desposeer a la clase pobre de la capacidad de pensar. En 2138 hace falta una suma considerable de dinero para matricular a un niño en la escuela primaria.
Los padres que quieren que sus hijos tengan un buen trabajo en el futuro intentan mandarlos al colegio, pero para un pobre no es fácil reunir el dinero de la matrícula, algunos hacen lo imposible y terminan incluso perdiendo la salud. Antaño la educación primaria no costaba tanto, si los gastos escolares han aumentado tanto es porque la clase pudiente ha querido quitarle a la clase pobre la oportunidad de recibir una educación. Para la clase rica que domina el mundo en 2138, la clase pobre, todos los individuos que no pertenecen a la clase rica son abejas obreras que les proporcionan riqueza y nada más, se les pide que obedezcan lealmente las órdenes de sus superiores y que no piensen por sí mismas. Se considera que las abejas obreras que piensan por sí mismas son elementos radicales que trastornan el trabajo en equipo y podrían incluso convertirse en una amenaza para la seguridad pública. Para la clase pudiente, cuantas menos escuelas haya mejor, ya que quieren que la clase pobre permanezca en la ignorancia. Cuando un niño termina la educación primaria tiene un mínimo de conocimientos y puede conseguir un trabajo donde como una pieza más del engranaje tendrá que usar en cierta medida la cabeza. Esos son los que salen mejor parados dentro de la clase desfavorecida. Ocio. Las quejas de los dos respecto a su trabajo en el mundo real iban en aumento. Comentarios sobre empleados incapaces de desenvolverse en la oficina, documentos de planificación que cambian por completo de un día para otro, jefes que piden responsabilidades porque no se ha podido cumplir con la cuota de trabajo asignada, días sin poder regresar a casa porque hay demasiado trabajo. Un aumento de peso anormal derivado del descontrol de la vida diaria, más y más consumo de medicinas. ¿Qué clase de diversión puede haber para alguien que vive en un mundo dominado por un conglomerado empresarial en 2138 con unas condiciones ambientales deplorables? Resulta difícil conseguir carne y verduras frescas, de modo que la clase desfavorecida se alimenta a base de suplementos y productos prefabricados. El sector hostelero se ha hundido por culpa de la escasez alimentaria y solo las personas que viven dentro de las arqueologías pueden disfrutar de la buena gastronomía, por culpa de la contaminación del aire. Los deportes al aire libre son impracticables. Además, acceder a estadios deportivos interiores requiere abonar una suma importante de dinero que la clase pobre no se puede permitir. El turismo ha desaparecido porque el mar y la montaña también están contaminados. Las únicas actividades de ocio de las que la clase pobre puede disfrutar en un mundo así están circunscritas al interior de la vivienda. Los juegos de mesa como Soji o el Go, las películas transmitidas vía online y los MMORPG. Cualquiera puede sumergirse en el mundo de los MMORPG sin salir de su habitación, contemplar hermosos paisajes naturales y comunicarse con muchísima gente al otro lado de una pantalla. Estos juegos ofrecen la posibilidad de cazar monstruos para aliviar la frustración generada en la empresa o construir una casa virtual que uno no se podría permitir en el mundo real. Incluso pueden llegar a ser una fuente de cariño. En el siglo XXII los MMORPG triunfan no solo por el entretenimiento que ofrecen, sino también porque abren una vía de escape a mucha gente que desea desconectar de una realidad insoportable. Para sus jugadores, más que un mundo alternativo, los MMORPG constituyen ya una realidad en sí misma, pero las que han desarrollado los juegos en los que esas personas buscan amparo son también compañías subsidiarias del gran conglomerado empresarial. De hecho, podrían formar parte de sus planes de dominio social. Si te está gustando la novela, recuerda que puedes apoyarnos con una donación para poder seguir trayendo más contenido y de mejor calidad. Link en la descripción y los comentarios. Pero también nos puedes ayudar dándole like y suscribiéndose. Recuerda, somos Audio Novels. En español, gracias. Cuarta historia: batalla con mal final. Historia corta de la mano de Maruyama Sensei sobre qué pasaría si cierto guardián de piso luchase contra cierto Lord Dragón. El campo de visión de Saltear estaba teñido de un blanco brillante. En el momento siguiente no tenía ni idea de dónde estaba, la arrojaron y revolvieron como una rama tragada en un torbellino y perdió su sentido del equilibrio. Saltear no tenía idea de lo que estaba pasando. Lo único que sentía en medio de la luz cegadora era un dolor intenso. Su cuerpo se sentía pesado mientras trataba de defenderse y tenía dificultad para moverse. Sin embargo, Saltear se movió con todo su corazón y alma.
Eso era porque comprendía que había pasado algo malo. Se encogió como una bola protegiendo su cuerpo con los brazos. Esta era una explosión suprema, manchó al mundo con un cegador destello blanco, hubo un rugido atronador y un estallido de calor. La onda de choque que generó hizo volar el terreno y la tierra y arena formaron una nube en forma hongo al elevarse en el aire. El área letal de la explosión supercaliente se medía en kilómetros. Y no había ningún rastro de movimiento al interior. A medida que el polvo y el humo se dispersaban, las terribles condiciones en el interior quedaban claras. Nada podía haber sobrevivido en esa zona, pero dentro de ella alguien hizo a un lado la tierra y se puso de pie. Gaa, 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 ya que se había visto atrapada en el calor de la explosión, su garganta se había quemado y no podía hablar. No era solo su garganta. Todo su cuerpo había sido quemado y su belleza anterior no se veía en ninguna parte. Había perdido todo el pelo y parecía una briqueta de carbón. Más allá de las quemaduras causadas por el tremendo calor, la onda de choque había lacerado su cuerpo. El lado izquierdo de su visión había desaparecido por completo. El lado derecho era lechoso y borroso, pero de alguna manera todavía podía distinguir formas vagas. Su cuerpo se inclinaba a un lado porque su brazo derecho y su hombro habían desaparecido. Su vestido estaba hecho harapos, sus restos adheridos a su cuerpo. Sin embargo, los objetos de mayor calidad en el cuerpo de Sayar y las partes ocultas por ellos no habían sido tocadas. El dolor le atravesó todo el cuerpo. Era un dolor muy intenso. Un dolor que destruiría a Shauder Bloodfallen. A sus pensamientos eran inconexos, su boca emitía solo fragmentos. Ella debería haber sido inmune al fuego, así que ¿por qué había recibido daño de fuego? ¿Cómo superaron sus defensas? Un sinnúmero de preguntas surgieron en su mente, pero el dolor y la confusión las ahogaron. A medida que los pensamientos se entrecruzaban por su cabeza, lo más importante resonó en su cabeza como un claxon de advertencia. Eso era: no podía quedarse aquí más tiempo. Si ella permanecía aquí moriría, por lo tanto tenía que retirarse. Sin embargo, estaría bien si el guardián de la gran tumba subterránea de Nazareth Shauder Bloodfallen volviera la espalda y huyera de un ser que era muy inferior a ella. Eso sería una traición a las expectativas de los 41 seres supremos. Si tenía que morir, no debería llevarse consigo este país sin valor. Su lealtad y sus instintos de supervivencia obligaron a Saltear a quedarse en ese lugar. Jijijiji, el sonido de dientes rechinando vino de la boca de Saltear. Sus dientes restantes rechinaban unos contra otros. Kaaku no podía lanzar hechizos. Gigaagagaku estaba furiosa. Saltear estaba llena de ira por todo. Video subido por Audio Novels en español. Quinta historia. Información adicional. Lord Dragons. Esta es información sobre los lores dragón que repartieron a los que fueron a ver la película. Entonces permíteme contarte, querido lector, un secreto sobre Overlord. ¿Has oído sobre los verdaderos lores dragón? Es un término general para ciertos dragones que se muestran en Overlord. Te presentaré a algunos. El Lord Dragón de la Brillantez. Un dragón pervertido que de entre todos sus congéneres es el más temido por los verdaderos lores dragón. Para describir el grado de perversión con el que es visto, imagina ver a alguien teniendo relaciones sexuales con una cabra al mismo tiempo que gritas al embaraza. Él tiene su propia forma de pensar, pero es un solitario porque los otros no lo entienden. Su residencia está situada en la cima de una montaña al centro del continente. Inteligente como un erudito, el combate le parece molesto. El Lord Dragón Celestial es enorme, parece más un lugar plagado de aventuras que un ser vivo, tan grande como el dragón real Ron. Se siente como si fueras a oír a alguien diciendo: oye, hay una isla dragón volando por allí. Y sí es cierto, pero más importante aún, hoy realmente hace un buen clima y nunca más volverlo a escuchar. El Lord Dragón de la oscuridad profunda que aniquiló a los jugadores hace 300 años atrás. Con uno de los 20 objetos de clase mundial bajo su poder, su magia única es increíblemente poderosa y tanto su ataque como su defensa son perfectos, aunque desafortunadamente Saltear es su némesis. Lo más seguro es que saldría victorioso contra cualquier otro guardián de piso que no luchen uno contra uno que envíen a Gargantua. No digas eso. Final del volumen extra. Varias historias
Si les gustan nuestros videos, por favor consideren realizar una donación a PayPal para ayudar al canal, pero también nos pueden ayudar dándole like y suscribiéndose. Somos Audio Novels en español. Gracias.